Claudia Gurizati, horas antes diferentes sectores habían exigido al gobierno claridad frente a lo que estaba sucediendo. El gobierno respondió a ese llamado que ustedes hicieron. ¿Qué significado tiene ese pronunciamiento? Fundamental, era necesario, era importante, aunque tardío. Uno de esos que nos apoyó esta mañana fue precisamente León Valencia, quien está aquí, a quien le quiero agradecer infinitamente el apoyo, tanto a la FLIP, a la Fundación para la Libertad de Prensa, y también para la Fundación de León Valencia, porque en estos casos es importante unirnos, a pesar de tener muchas veces puntos de vista distintos y tener discusiones. En estos casos, unirnos es fundamental. Mire, la declaración del ministro llega justo después de esa exigencia que hace la Fundación para la Libertad de Prensa, en la que pide claridad, versión oficial. Y esto pasa después de una noche de mucha confusión, después de unas, yo considero, muy desafortunadas declaraciones del presidente de la República ayer, que dejaba abiertas miles de posibilidades de interpretación, y una de ellas que me preocupó muchísimo fue la interpretación que hicieron muchísimos medios internacionales, que daba cuenta de unas declaraciones de un mandatario diciendo que una periodista, que todos sabemos que muy posiblemente está secuestrada, ya hoy confirmado que está secuestrada, podía estar por su propia voluntad, así lo interpretaron. Entonces ya hoy hay claridad, y ya hoy dejamos de exigirle al anónimo, porque estábamos todos durante estos 5 días exigiendo libertad para Salud y para nuestros 2 reporteros de RCN, a los señores que los tienen, al grupo que los tienen, a aquellos que los tienen. Ya en este momento podemos decir, señores del ELN, ya hay suficiente información. Ya está confirmado por el gobierno, por favor, libérenlos. Ustedes están violando el derecho internacional humanitario, están atacando uno de los principios básicos de los derechos humanos. Los seres humanos tenemos todo el derecho a la información y a la opinión, y a no ser molestados por nuestra opinión. Así que en el caso concreto, además de los periodistas de RCN, hay un elemento que termina de generar todavía más confusión y preocupación, y es que ellos fueron secuestrados junto con otros periodistas. Hay otros periodistas que ya fueron liberados, los de nuestra competencia Caracol, afortunadamente, y estamos muy contentos de que estén en la libertad. Pero ¿por qué a los nuestros, de un medio crítico al proceso de paz y al gobierno, aún los tienen? No es aceptable de ninguna manera. A León, de verdad, León, te lo agradezco, porque en estos casos vamos resolviendo. Gracias a que ustedes hicieron esa petición, y usted también, me parece de manera muy generosa y valiente, al ELN. Usted, además, una persona que promueve, lidera desde la sociedad civil las negociaciones de paz con el ELN. Era fundamental este apoyo que hoy recibimos. Claudia, llama la atención un poco, ya voy con León Valencia, que el gobierno insiste en llamarles desaparecidos, pero ya se sabe cuál es su paradero, están en poder del ELN. ¿Por qué no decirles secuestrados, por ejemplo? Pues yo la verdad no entiendo cuál es el motivo. Nosotros, por supuesto, en Colombia el Código Penal establece que el secuestro es cuando a uno lo privan de su libertad. Cuando un grupo, bajo el poder de la fuerza de las armas, te priva de tu libertad, o una persona también con el poder de la fuerza o de las armas te priva de tu libertad. Eso es el secuestro simple. El secuestro ya agravado también es cuando se pide algo a cambio, ya sea dinero o ya sea, digamos, una ventaja política. No sé, no conozco el motivo. El secuestro existe y se volvió, digamos, como pecado ahora hablar con las palabras normales de los colombianos. Están secuestrados y hay que aceptarlo, y hay que exigir que se acabe el secuestro en Colombia. Así de sencillo. León Valencia, ¿usted qué opinión tiene? ¿Por qué cree usted que el gobierno no llama las cosas por su nombre y no utiliza, por ejemplo, la palabra secuestro para referirse a la privación de libertad ilegal de esos 3 comunicadores, de esos 3 periodistas? Bueno, me sentí muy agradado, muy a gusto al lado de Claudia Gurizati en esta campaña por la liberación de los periodistas, en este llamado a los captores para que los liberen. No solo, pues, es una obligación de todos los que estamos en la sociedad civil, los que repudiamos la práctica del secuestro, el delito del secuestro, o de la desaparición, o de la toma de rehenes. Es que todo eso está condenado por el derecho internacional humanitario. Pero además en Colombia, pues las cosas son así. Aquí este delito es muy repudiado y muy sentido por la gente. Y yo creo que el gobierno nacional pues tiene que hacer honor a esto, a lo que siente la gente, y es reclamarle a estas organizaciones que están en camino a la negociación el abandono de esta práctica. El ELN debe comprender que en Colombia hay un repudio muy grande
a este delito, y que si siguen sosteniendo públicamente que es legítimo secuestrar, pues van a dañar su propia negociación de paz, porque lo primero que le preguntan los periodistas cada que los abordan es, bueno, los secuestrados, ¿van a abandonar el secuestro o no? Y eso no es objeto de negociación en una mesa, porque es un delito, es una transgresión del derecho internacional humanitario y no es objeto de permuta por otros delitos. Es objeto de abandono, y es objeto de abandono, claro, dentro de un acuerdo más genérico, que es el de cese definitivo de todas las hostilidades, o cese bilateral de hostilidades, o cese unilateral de hostilidades. Dentro de ese genérico se abandona esa práctica, pero es un absurdo pensar que el secuestro se va a llevar a una mesa de negociación. Eso no es transable, no es objeto de transacción. Eso no va a ser, cambiemos este secuestro por otra cosa. No. Entonces el ELN está obligado a eso. Yo lo digo con toda claridad, a pesar y sintiendo como siento la necesidad de unas negociaciones de paz con el ELN, teniendo todo mi corazón para que esas negociaciones ocurran y para que termine la guerra en Colombia y para que venga el ELN, antiguos compañeros míos. Hace muchos años yo abandoné sus filas por una negociación de paz, pero son antiguos compañeros míos y siento mucho el que ellos estén en esta situación. Lo que deben hacer para avanzar en las negociaciones de paz es declarar públicamente que abandonan el secuestro y comprometan a toda su gente. Así las negociaciones transcurrirán de manera más tranquila y seguramente ellos podrán hablar de sus cosas y ya no tendrán que responder todos los días al tema del secuestro. Señor José Miguel Vivanco, ¿por qué cree usted que al gobierno le cuesta tanto en ese momento llamar las cosas por su nombre y qué implicaciones, por ejemplo, tiene en términos de derecho internacional que el gobierno nacional no diga que esto es un secuestro? Jefferson, yo creo que esa es una pregunta para el gobierno. No soy yo la persona indicada para especular al respecto. Es posible que una de las tesis sea que mientras el Comando Central del ELN no reconozca el secuestro, digamos, de los periodistas, ellos prefieren señalar que, de acuerdo a sus fuentes de inteligencia, estos periodistas estarían en manos del ELN, pero en calidad de desaparecidos. En todo caso, me parece que es un problema más bien, no sé, yo diría secundario, que refleja, probablemente es un síntoma de un esfuerzo que hace el gobierno por mantener las puertas abiertas, los canales, con el ELN, buscando soluciones a este problema. Y yo creo que aquí hay dos cosas que no se deben confundir. Lo primero es exigir la liberación incondicional de los periodistas. Es un hecho criminal y es un hecho grave. Pero a mí lo que más me preocupa es la salud y la integridad, la vida de estas tres personas. Pero en segundo término, lograr sobre la base de este escándalo, persuadir al ELN que negociaciones de paz con la comisión de este tipo de delitos tan graves como el secuestro son imposibles hoy día en Colombia. Creo que León Valencia ha sido extraordinariamente elocuente, muy claro al respecto. Suscribo sus planteamientos y es de esperar que en las próximas horas podamos concretar la liberación de estas personas, de estos tres periodistas, y al mismo tiempo que esto sirva para obligar al ELN a abandonar, a erradicar este tipo de prácticas, si es que genuinamente están interesados en un proceso de paz con el gobierno de Colombia. Señor Vivanco, usted solo nos puede acompañar en esa primera parte del programa. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Y finalmente, ¿qué le dice usted, por ejemplo, en su condición de director para las Américas de Human Rights Watch, específicamente al ELN, que en este momento, según el gobierno, es el responsable del secuestro de esos tres comunicadores? Mi mensaje, Jefferson, es primero que si efectivamente esto es así, tal cual lo dice el gobierno colombiano, el ELN ojalá
en las próximas horas, lo antes posible, admita que ha tomado en calidad de rehenes a estos periodistas y facilite su liberación a través de la intervención, con la intervención del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero en segundo término, que entienda que este tipo de prácticas no son admisibles, que son crímenes, que constituyen violaciones a las convenciones de Ginebra, que van a tener que responder tarde o temprano por estos delitos y por muchos otros que han cometido, y que esto más bien dificulta y no facilita sus negociaciones con el gobierno, porque ponen en entredicho su compromiso con un proceso de paz. Pues José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Regreso nuevamente a Miami con Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Claudio, ¿qué implicaciones tiene en este momento esa confirmación que finalmente estos 3 periodistas están secuestrados, pero al mismo tiempo están privados de la libertad por un grupo que está adelantando acercamientos de paz con el gobierno colombiano? Bueno, quisiera decir algo sobre el tema de las palabras, ¿no? Las palabras son importantes. Si el gobierno dice desaparición y no dice secuestro, no sé por qué no lo hace, pero por algo lo debe estar haciendo. Pero son importantes, pero no son esenciales. Digamos, aquí hay una cosa muy clara. Aquí hay 3 periodistas cuyas vidas están en peligro. Hay 3 periodistas cuya libertad está coartada por un grupo ilegal. Y por supuesto hay que exigirle a ese grupo ilegal que los libere de inmediato, pero también hay que exigirle al gobierno colombiano, y que no nos diga cómo lo va a hacer, que ponga, digamos, que haga el trabajo que tenga que hacer de manera reservada, naturalmente, sin poner en riesgo las vidas de los periodistas, por supuesto, pero que no diga que es la exclusiva responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional la integridad física y la liberación de estas personas. Yo creo que, como dijo antes Vivanco, no puede adelantarse un proceso de negociación de paz si estas prácticas no se destierran. O sea, es obvio que esto tiene que ser una liberación incondicional, que aquí no puede haber como carta de negociación, bueno, yo sigo secuestrando gente mientras tú me vas dando otras cosas, ¿no? Es imposible, o sea, es clarísimo que hay por lo menos adentro del Ejército de Liberación Nacional gente que no quiere la negociación, que está bombardeando la negociación, porque si no, no hubiera promovido estos secuestros, y que, bueno, evidentemente están tirándole misiles debajo de la línea de flotación a este proceso de paz que, debo decir también, el ministro de Defensa aclaró que no tendrá lugar en tanto esta práctica de tener rehenes en su poder se mantenga vigente. Así que, nuevamente, primero, ELN, por favor, ya liberen a los periodistas, háganse cargo de la situación, y, en segundo lugar, el gobierno de Colombia, por los medios que tenga a su alcance, haga los máximos esfuerzos, que no descanse en la responsabilidad, entre comillas, del Ejército de Liberación Nacional en cuanto a la protección de la integridad física y de la vida de estos periodistas. Claudia, antes de irnos a comerciales, quiero conocer su opinión. El señor Paulillo ha hecho mucho énfasis en ese punto, que en el comunicado, bueno, en las declaraciones que entregó el Gobierno Nacional, el ministro dice que la responsabilidad de la libertad y la integridad de estos 3 periodistas reposa exclusivamente en manos del Ejército de Liberación Nacional. No, pues obviamente no es exclusivamente, pero sí en gran medida. Mire, hay algo que es fundamental y que es importante que el país lo sepa, y es que el hecho de que el ELN no reconozca este secuestro de alguna manera obstaculiza las labores humanitarias. ¿Por qué? Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene unos protocolos o unos pasos muy concretos y exactos para poder activar el protocolo de una misión humanitaria, y no lo ha podido hacer precisamente porque la contraparte todavía no existía. Ahora, ya sabiendo que es el ELN, de pronto pueden tener un acercamiento más cercano para pedirle que participe. Ya el Ministerio de Defensa, en nombre del Estado colombiano, lo pidió, la familia ya, digamos, generó también toda la petición protocolaria para activar precisamente esa misión humanitaria, pero están de brazos cruzados porque el ELN aún no se los ha pedido. Entonces eso es, digamos, para mí fundamental.
ya que el ministro diga que la responsabilidad exclusiva, pues obviamente no, porque también en el terreno están los militares, pero también es importante informarles a todos ustedes que mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja termina de surtir los trámites, sí hay una comisión civil gestionando esta misión humanitaria en terreno. Es una comisión civil compuesta por las autoridades de la zona, por la Iglesia Católica de la zona, con compañía de la Defensoría del Pueblo Fundamental, y sabemos que lo están haciendo en coordinación con el Ejército Nacional. Antes de sentarme en este set, hablé con el comandante del Ejército y le pedí abiertamente que me dijera, ¿ustedes están respetando ese corredor humanitario? Y me lo garantizó, me garantizó que sí. Entonces, digamos que ese es un trabajo que yo aplaudo en este momento, conjunto, autoridades civiles, misión humanitaria, Ejército Nacional, para que ya no quede sino que el ELN los entregue. Solo falta que los entreguen porque están ahí en el punto que les dijeron, pasaron la noche y están esperando a que los entreguen, algo que también nos da optimismo. Claudia, ¿y qué ha podido, digamos, demorar esta misión? Pues nos decían ayer que las lluvias del terreno, acordémonos que esos terrenos también son complejos, pero llevamos ya 3 días y 3 noches. Esta misión realmente ha desplegado, digamos, toda su capacidad, sobre todo con una voluntad maravillosa. Son personas humildes, civiles, ¿no? civiles, que están ahí, que prestan sus servicios, son unas autoridades que en medio, digamos, del conflicto de esa zona tan complicada que es el Catatumbo, están haciendo este esfuerzo. La iglesia, ahí han estado pasando ya noches en vela, esperando. Así que yo creo que en gran medida ya el ELN es la responsabilidad de decirle, mira, aquí están. Pues vamos a entregarle esa noticia luego de comerciales a Marta Aranda, la mamá del periodista de RCN Televisión, de nuestro colega Diego de Pablos, que va a estar con nosotros. También estará Francisco Santos, el vicepresidente de Colombia. Luego de comerciales, por ahora despido a Claudio Paulillo. Él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Paulillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. También a Claudio quiero agradecerle el apoyo desde la CIP. Tu apoyo es fundamental, Claudio. Muchas gracias. Lo hacemos con gusto. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.